Mervyn Evans es un hombre tosudo. De la nada, y apelando a los recuerdos de los hombres más viejos de Trevelin, su pueblo, fue dándole forma pacientemente a un molino de trigo como los que usaban sus ancestros galeses a fines de 1800. Y no contento con esa hazaña, ahora está dándole los últimos toques a una infernal máquina de 1907 para cortar el trigo que se mueve como una cafetera hirviendo. Para muchos es un loco lindo, pero para mí es un excéntrico, o sea, alguien que está un poco corrido del centro de la normalidad de los seres humanos, porque una pizca de genialidad tiene, ¿no es cierto? Don Antonio Campana, por ejemplo, para no ir más lejos, es el autor de una ciudad, de su propia aldea medieval, que levantó a orillas de la megalópolis de Buenos Aires cuando creyó que se moría en 2 años por un cáncer taimado. Al final vivió 30 años más. ¿Y qué lo nutrió de sobrevivencia? Yo creo que es muy posible que esa empedernida vocación de constructor de una aldea como las que uno sueña en los cuentos infantiles. Su Campanópolis está fuera de contexto, como lo estuvo él, cuando apostó todo a cumplir su sueño. También fue un hombre fuera de lo común, igual que Dionisio, un santafesino que en las montañas riojanas encontró un lugar paradisíaco, claro, para desarrollar su intensa vida interior y con sus manos construyó un hogar donde no hay líneas rectas, donde los símbolos de la bondad de todas las culturas del mundo son las paredes con las que edificó su raro castillo. Y así fue que también me encontré con Andrés de Marco, un empresario que hace 15 años se compró un auto antiguo. Él todavía no tiene claro cómo fue que empezó a buscar uno, después otro, y así hasta llegar a tener un centenar. Como ellos, hay muchos más excéntricos que yo recuerde. O sea, tenemos por delante varios ejemplos por el estilo, de modo que es hora de subirse a estas historias sorprendentes. Ahí, en el claroscuro que deja la luz al filtrarse por los ventanales, el Museo de Trevelin resume la epopeya de los galeses, que llegaron a las costas de Chubut desde las Islas Británicas en 1865. Nos miran fijos los rostros severos, sufridos de inmigrantes perseguidos por el idioma, por el credo, que tuvieron que empezar una nueva vida en un lugar remoto y con los rudos instrumentos de labranza para arrancarle frutos a la tierra patagónica. Verde como su tierra natal era esta parte de la Patagonia, con valles y suaves colinas, pero con un paredón de piedra desmesurado hacia el oeste, la cordillera de los Andes. Ellos tuvieron que inventarse una nueva vida aquí, conviviendo con los indios tehuelches, sus nuevos vecinos. Es que los inventos, dicen, son hijos de la necesidad, como el aprendizaje de los oficios, podría agregar yo. Porque los galeses que vinieron eran de todo, menos agricultores. Y sin embargo, en poco tiempo, abrieron surcos en la tierra, construyeron una telaraña de canales y acequias, aprovecharon el agua de los arroyos, bañaron a la tierra sedienta y echaron en ella semillas de trigo. Y la pradera incorporó el color del oro y se multiplicaron los molinos harineros.
Hola, Mervin. Hola, Mario. Che, tanto tiempo. Qué gusto tenerte acá en Trevelin. Sí, es un placer. Eso fue en el pasado, porque hoy desaparecieron los molinos. Pero no, porque alguien trajo uno de vuelta a la vida. Alguien llamado Mervyn Evans recuperó esa capacidad de sueño y de invención que tuvieron sus antepasados. Hay que verlo andar al molino que hizo Mervyn, gracias a la fuerza del agua que mueve una rueda y con ella se pone en marcha un complejo sistema de poleas y engranajes. Y hay que ver lo feliz que se pone Mervyn Evans, el padre de la criatura, cuando el agua que corre por la acequia arranca la rueda que mueve su molino, que igualito a los antiguos molinos empieza a moler el trigo y a entregar la blanquísima harina. Mervyn siempre fue un gran anfitrión, pero no bien trasponen las tranqueras de su campo, todos los visitantes enfilan derechito hasta la casita del molino. Quieren saber cómo funciona y cómo y por qué lo hizo. Bueno, esto tiene que ver con mi infancia. Yo tenía menos de 5 años y mi padre compró un campo de una asociación que se encuentra en la cordillera ahí al fondo. Y bueno, descubrimos ahí pocas vueltas que había un molino viejo en una hondonada, en un zanjón. Ese molino databa de la década del 30. Bueno, mi lugar de jugar fue el molino justamente. Pasé días enteros largando el agua por el canal, fabriqué turbinas, hice andar un lavarropa a mi madre que se había fundido el motor a nafta, con la turbina esa. En el 78 mi padre vendió el lugar, un lugar nevador, y nos venimos a vivir acá. A mí me quedó el tema de los molinos, siempre pensando en los molinos, los molinos. Y entonces el azar golpeó a su puerta y apareció alguien que todavía guardaba las piedras del último molino que funcionó en Trevelin, arrumbadas ahí en un galpón. Y mi primera pregunta era si me las vendía. Sí, dice, yo te las vendo. Bueno, teniendo lo que consideraba el diamante del molino, me largué a construir un molino viejo. Mervyn leyó para investigar hasta quemarse las pestañas y supo que en los buenos viejos tiempos, en ese valle hermoso que lo rodeaba, hubo hasta 22 molinos trabajando simultáneamente. Y se dijo, ¿cómo no tener al menos uno en funcionamiento? Le demandó 9 años hacerlo. Y como no había planos, fue un poco arquitecto, un poco ingeniero, un poco carpintero, un poco herrero. Bueno, empecé a construir el engranaje motriz de madera. Pensé que si eso no se daba, bueno, se complicaría el resto. En ese momento tenía un aserradero, bebía de la madera. Y me acuerdo un día que entró mi papá al galpón, dice, ¿qué estás haciendo acá? Estoy haciendo un engranaje, digo, yo voy a construir un molino. ¿Un molino? Claro, parecía una cosa escapada de un cuento. Yo digo, sí, voy a armar un molino viejo. Cuando vos estabas haciendo el molino y la gente tus conocidos, ¿qué decían de vos? Ese está loco, mira que se va a armar un molino. Claro. Desde el vamos yo dije, esto lo voy a hacer. No sabía si iba a funcionar, porque nunca había visto un molino en marcha. El campo de Mervyn tiene un arroyito que baja desde las alturas. Cuando abre el tabique del canal de madera, el agua fluye por un precario acueducto, llena los cajones de la gigantesca rueda que por el peso del agua empieza a girar cada vez más rápido. Y verlo es una fiesta. Y finalmente cae la harina al depósito. Yo te preguntaría, ¿por qué haces todo esto que haces? Bueno, buena pregunta. Sabes que me han preguntado varios y la respuesta no sé si la tengo. Hay algo que me impulsa a esto, no sé. Espiritual, capaz que los pioneros me están empujando, no lo sé. Es inexplicable, ¿no? ¿Cómo explicar que yo tenía la necesidad de ver un molino de esto en marcha? Algo espiritual, precisaba verlo. Voy a hacer un poco de historia. Al ver la imponente cordillera, los colonos galeses que venían desde el páramo de la costa atlántica creyeron llegar a El Dorado
la mítica ciudad hecha de oro y plata, donde dicen que no había enfermedades ni maldad, y los habitantes eran inmortales y todos hermosos. Pero aunque el lugar se parecía al paraíso, rápidamente cayeron en la cuenta de que oro no había. Pero tal vez podrían crear un mundo dorado. ¿Por qué no? Si lo habían logrado en las colonias del valle del río Chubut, en plena meseta, donde el viento corre rasante desde tiempos inmemoriales, ¿cómo no podrían cosechar trigo allí, en ese vergel, al pie de la cordillera? Y lo hicieron. Sí, señor. De hecho, Trevelin significa en galés pueblo del molino, y no es por otra cosa que por los molinos de trigo que dieron origen al pueblo. Acá en 1891 ya hubo un asentamiento y surgieron los molinos. Arrancaron con 3 molinos, eran molinos del tipo pequeño, porque eran las únicas máquinas que podían traer arriba del lomo un caballo, cruzando 700 kilómetros de desierto sin camino. Imagínate la odisea para traer una máquina. Y bueno, los molinos prosperaron, llegó a haber molinos de 4 pisos, 20 toneladas de producción, y bueno, eso va a desaparecer en un momento. O sea que acá se acabó el trigo. Se acabó el trigo, se acabó toda la parte de la agricultura. El trigo que ellos produjeron, saben, ganó premios internacionales y fue considerado en su momento como el mejor del mundo. Por eso es que la figura más importante del escudo de Chubut es una espiga de trigo. Esto que parece a punto de explotar y parece un caballo desbocado, no es otra cosa que una máquina de vapor. Otra de las ocurrencias de Mervyn Evans. Eso es una máquina de vapor, es de 1907. Se la compré a unos vecinos acá, 2 viejitos que les agradezco muchísimo, los hermanos Rowlands. Eso fue el año pasado. El invierno pasado la restauramos y es la máquina que me sirvió, me envalentonó para hacer la primera fiesta de la trilla a vapor que se hizo en Trevelin. La trilla es cortar el trigo, ¿cierto? Claro, separar el trigo de la paja. Con esa máquina que estaba oculta por el bosque de tan vieja que es, Mervyn está cerrando el círculo de la producción triguera. Con ella piensa levantar la próxima cosecha de las 10 hectáreas de trigo que ha sembrado. Es hermosa. ¿Y dónde termina este sueño? Esa máquina me quitó el sueño más que cualquier mujer, te lo puedo asegurar. ¿En serio? Sí. Soñaba con una máquina de esa. Mervyn Evans vive en un lugar de ensueño. Cuando llega la primavera, tiene todavía las crestas de las montañas nevadas, pero el pasto se torna verde. A los costados del encantador puentecito sobre el arroyo que lleva al molino, florecen los narcisos. El narciso es la flor nacional de Gales. Pero los campos se visten de fiesta porque es la época en que florecen los tulipanes. El contraste con las montañas oscuras es cinematográfico y a él le gusta presumir frente a los turistas que visitan su casa museo, sobre todo si llegan a ser de Gales. Yo me he tomado el atrevimiento de camorrear a los galeses, ¿no? Sé que Gales no tiene estas montañas tan lindas. Entonces digo, miren para allá, ¿esto no es más lindo que Gales? Y bajan la cabeza en sí, dice, esto es más lindo. Claro, bueno, también vos les ponés un panorama... Claro. Cuando no quieren aflojar demasiado, dice, bueno, es otra cosa, me dicen. Es otra cosa. Claro. Allá es más lomada, ¿viste? Claro. Y acá estás rodeado de... Bueno, tenés un faldeo maravilloso con árboles que no sé qué son, pero... Son cipreses. Todo este bosque es nativo, no es implantado. Pero Mervyn, que tiene un galpón repleto de fierros viejos, chapas, herramientas, tornos, elementos para soldar y un par de autos antiquísimos para restaurar, no puede parar. Ahora, su obsesión por rescatar el pasado lo llevó a construir un pequeño pueblo. Hace 2 años empecé a construir una parte nueva, que es un galpón temático, va a tener todo un pueblito debajo, toda una escenografía armada, al cual lo he llamado el Arca de la Historia.
Al igual que el Arca, que salvó todo lo que había que salvar, bueno, este también. Van a estar autos, carruajes, máquinas. Claro, ¿qué tenés por ahora? ¿Una herrería? Tengo una herrería y un viejo almacén de ramos generales. Y con los palenques, ahora van a ver todo eso, les va a gustar. Hay carruajes, tractores antiguos. El almacén de ramos generales está bien provisto y es completamente verosímil. Ah, mirá, abre. Abre y tenés algo de plata. Sí, por supuesto. Una cábala, ¿no? Algo tiene que tener. Tiene que haber. Algunos me han preguntado cuándo voy a terminar el museo. Nunca. Un museo si está... siempre está en evolución. Siempre va a haber algo más para agregar. Desde la capital de La Rioja son unos 100 kilómetros. Primero hay que atravesar una solitaria ruta asfaltada que avanza pegada a la falda de un cordón montañoso. Y después hay que seguir andando hasta pasar la aldea llamada Santa Vera Cruz, unos pocos kilómetros por un camino de tierra que va como metiéndose en la agreste quietud de los cerros. El castillo, dice el último cartel que ya predispone a que algo extraño habrá en ese lugar. Allí es donde un hombre misterioso encontró su lugar en el mundo, donde levantó una vivienda rarísima y donde vivió enfrascado en meditaciones y espiritualidad extrema. Aquí vivió Dionisio Aizcorbe. Aquí fue que dejó su huella en la vida. La entrada es extraña, un típico molino holandés y una leyenda que dice que se trata de un homenaje a un artista, al pintor Van Gogh. Ahora, la casa de nuestro protagonista es la vivienda de Pedro Armando Fernández, un guía de turismo que la habita y que la muestra a los visitantes. Los lugareños llaman a este lugar el Castillo de Dionisio. Pedro dice que no es una casa, sino una obra de arte. Cuenta que el antiguo habitante era un santafesino que fue artesano y constructor de muebles en Catamarca, hasta que se enamoró de este lugar cuando en el pueblito más cercano ni siquiera vivían 50 personas de forma estable. En ese momento, prácticamente cuando llega Dionisio no había nadie. Él viene buscando esa soledad, viene buscando su vida interior, todo su proceso interior. Y acá comenzó a juntar las piedras y completamente a mano va levantando una obra hoy por hoy única en el mundo que obviamente a la gente del lugar le llamó la atención. Después la gente que lo empezó a visitar también le llamaba la atención porque no entendía realmente qué es lo que estaba haciendo. Y lo que hace Dionisio fue trasladar al arte toda una filosofía de pensamiento que hoy recién se conoce como filosofía cósmica. Las formas de la casa son sorprendentes, repleta de figuras que estimulan la imaginación. La meta de Dionisio era la construcción de un lugar que reflejara todos sus pensamientos y por eso fue tallando en su imaginación figuras de diversas culturas. Está una mezcla de culturas, de cosas hinduistas, budistas, egipcias, católicas básicamente, pero no hechas desde un punto de vista religioso, sino filosofía pura, ¿no? Ah, bueno, claro, eso es. Él no es partidario de una religión en particular. Y sería la religión universal, que es el amor por la naturaleza, por todo lo creado y el amor por el prójimo. La filosofía cósmica se basa en el pensamiento, básicamente. Ellos pregonan tener buenos pensamientos, ser generoso, amoroso, bondadoso, altruista, ¿entendés? Y eso es lo que va trasladando, pero no desde un punto de vista, o sea, no encuadrándose en algo específico, ¿no es cierto? Sino que, por eso yo siempre le digo al turista que tiene que mirar la obra con apertura mental, ¿no? De eso se trata, ¿no? Después de la muerte del espiritualista, todo esto quedó en ruinas. Pedro decidió comprar la casa y la abrió al turismo.
creo que de alguna manera también percibí algo especial, ¿no? Y quizá también, no sé si en mi búsqueda interior, pero bueno, me pareció que básicamente que era injusto que una obra, esto estuvo abandonado 5 años, cuando yo llego acá, todo esto era monte, es muy difícil describirlo ahora, la gente que lo recuerda por ahí te lo puede comentar, pero obviamente que había que ponerle mucho amor, o sea, inversión, pero más que todo inversión en amor. Ese fue el tema, ¿me entendés? El único secreto de esto es el amor. Lo aprovechás turísticamente, vivís acá y lo aprovechás pero turísticamente. Siempre preservando la esencia, a ver, desde el turismo, pero siempre preservando la esencia y apuntando a ese tipo de público. ¿Me Turismo entendés? cósmico. Turismo cósmico, todo lo que es turismo místico, ¿me entendés? Apuntando a ese tipo de público, respetando la esencia. Yo creo que Dionisio lo hace con una misión esto, y es lo que yo respeto, si no creo que no tampoco me hubiese dejado estar acá en su obra, ¿no? Por alguna razón debo estar acá, ¿no? Porque Jesús tuvo que hacer un esfuerzo de 1000 años para poder reencarnar en la tierra. Porque son espíritus tan exquisitos, tienen una vibración tan fuerte, que este planeta, denso y grosero como es, y casi bestial, les resulta suicidarse casi. Dionisio era un hombre que sin dudas llamaba la atención en la aldea. Tenía una larga barba blanca, era claramente un ermitaño, pero también dueño de agudas reflexiones sobre la vida, los hombres y las cosas. El planeta tiene una renovación, una limpieza y una resurrección. Dionisio hacía muebles de estilo, pero sorprendió a todas sus amistades aquel día que dejó todo y se convirtió en un ermitaño dedicado exclusivamente a la meditación. Hubo un momento en su vida que fue como una bisagra, como un quiebre entre el pasado y el futuro. Y cuando ocurrió, al conocer precisamente este lugar. Él pasa por este lugar y ve que hay algo. Ve que hay algo, ellos perciben, es gente muy elevada espiritualmente, gente obviamente con una capacidad intelectual avanzada, 40 años, porque todos estos temas son temas que hace 4 o 5 años que se vienen desarrollando. ¿Pero qué percibió cuando pasó? Energía, fundamentalmente en energía. Uno lo percibe, te das cuenta con la gente que viene, mucha gente que entra por ahí llorando y se va llorando, percibe una energía especial, no solo la energía que deja Dionisio acá como arte, sino todo el lugar, el entorno, obviamente, la piedra, todas estas piedras, energía pura. Según se cuenta, porque buena parte de su vida es un completo misterio, Dionisio Aizcorbe no dejaba entrar a todo el mundo a su casa de la sierra. Es que él podía ver el aura de las personas y si notaba que a una persona lo rodeaba una mala energía, esa persona no entraba. Y era demoledoramente franco en su conducta. Y acá fue el loco del castillo, el loco del pueblo. Sí, el tema es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién te marca el parámetro en esta vida para decir vos estás loco y yo estoy cuerdo? Ese es el tema. O sea, claro, si le querés así popularmente, sí, fue el loco del castillo. Para mí un ser admirable, un ser con un convencimiento, un ejemplo de vida, desde fuerza espiritual, fuerza de voluntad, constancia, perseverancia. A ver, ¿cuánta gente hay que hoy por hoy claudicamos nuestro sueño por el qué dirán, por la familia, por el de arriba, el de abajo? Siempre echamos la culpa a alguien y claudicamos nuestro sueño. Bueno, gente como Dionisio trasciende todo eso. Él sabía que le decían el loco, pero él siguió con su obra, él lo toma como su misión y lo hace, ¿no? Un excéntrico. Sí, un excéntrico, una persona... Yo le destaco mucho el convencimiento que tenés que tener para venir a esa edad a hacer esto en la mitad de la nada. Así que cuando termine esto, que falta relativamente poco tiempo para que termine. Que era francés, yugoslavo, alemán, suizo o croata, que tenía brujas adentro de la casa o que estaba directamente poseído por el demonio. La soledad de Dionisio provocaba recelo y habladurías en las aldeas de la comarca. Tenía una serpiente de 10 metros, 1000 historias. Y en realidad una persona que tenía una conexión tan grande con la naturaleza que los pájaros le comían en la mano. Por ahí estaba hablando contigo y le daba, venía un zorzal, le daba de comer en la mano. Todavía tiene una especie de altar, Pedro, en el recibidor de su extraña casa que recuerda al antiguo morador. El hijo del cosmos, como solía llamarse, murió en 2004, pero iluminó la comarca con luz propia. Y parece haber dejado ese castillo de formas misteriosas para no irse del todo de este mundo.